Como ya sabéis, este ciclo de 4 webinars, el primero, pues bueno, un poco más sobre cómo invertir y sobre esa inflación. El segundo que vimos que bueno, pues era de acciones y de bonos, y hoy el que nos incumbe que son fondos, ¿vale? Vamos a esperar nada, un poquito y ya comenzamos. Explicaros también un poco que vosotros podéis ir haciendo lo que son las preguntas que tengáis durante el webinar, ¿vale? Y luego tendremos también al final un preguntas y respuestas para que podáis, pues bueno, expresaros y yo responderos también en directo y totalmente anónimas, ¿vale? Para que os sintáis también cómodos con ello. Bueno, vamos a ir comenzando. Para ello, pues bueno, tenemos por aquí lo que es qué son los fondos de inversión, que es lo que nos incumbe hoy. Y a partir de aquí vamos a ver sobre todo las características principales de los fondos de inversión y luego vamos a meternos en lo que son los 3 grupos generales de fondos, ¿vale? Que vamos a tocar renta variable, vamos a tocar renta fija con los bonos y esos fondos mixtos. Para empezar, ¿cuáles son las características principales de los fondos de inversión? Pues al final es una carcasa, es un producto en el cual se reúne el capital de muchos pequeños inversores para hacer ese volumen grande, que puede entrar en productos que no podrías entrar como inversor individual, luego que está gestionado por un profesional que al final dedica todos sus esfuerzos y todos sus recursos a esa gestión, cosa que a lo mejor pues con otro trabajo y con tampoco tanta formación podrías tenerlo. Luego también que está dividido por unidades iguales, también, bueno, pues decir que los fondos de inversión aquí en España, la característica también que digamos sobresale respecto al resto de Europa es que son traspasables y no pagas ese peaje fiscal, ¿vale? Que eso es importante y también es una ventaja a considerar. Luego, por supuesto, que tenemos en esos documentos a la hora de operar ese kit, sobre todo, que es el importante, que es el documento clave del inversor y que va a resumirnos un poco pues esos criterios, cuál es la gestión, quién es el gestor y qué tiene dentro ese fondo, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver también un poco más en detalle. Y por último, pues bueno, regulado y supervisado por la CNMV, que bueno, pues sabéis que es el organismo de control que tenemos aquí en España, ¿vale? Esa Comisión Nacional del Mercado de Valores. A partir de ahí, ¿qué es lo que íbamos explicando? Tenemos lo primero, este indicador de riesgo, ¿vale? Que siempre va a ir de 1 a 7 y lo que nos va a indicar es qué tiene dentro ese fondo y cuánto de riesgo estamos asumiendo, ¿vale? Partiendo de 1 sería el riesgo más bajo y el 7 el más alto, ¿vale? A partir de ahí también tenemos esa apreciación o esa cotización que es diaria, ¿vale? Que vamos a tener un NAV, que es ese precio del fondo. Vemos que las acciones tienen una cotización constante y en este caso los fondos tiene un único precio que lo marca al final de cada sesión, ¿vale? Y lo vas viendo cada día cómo va avanzando. Luego también tiene un ciclo de liquidación definido, es decir, desde que tú lanzas esa orden, cuánto tarda en suscribirse, ¿vale? Que eso viene por aquí. Y es T+3. Eso significa que si nosotros lo metiésemos, la orden, digamos, la lanzásemos un lunes, hasta el jueves no lo podríamos ver como la compra, ¿vale? Porque lleva, pues bueno, esos trámites de la gestora, ¿vale? Luego tiene una política de inversión definida, por supuesto, que al final lo que hace es definirnos qué tiene dentro el fondo para que sepamos en qué estamos invirtiendo. Por ejemplo, en este, pues sabemos que está referenciado a un índice de, pues bueno, de high yield, de esos bonos, digamos, con un poquito más de riesgo, ¿vale? En Europa y entre 1 y 3 años. Al final es saber qué estamos comprando dentro de esta carcasa que son los fondos de inversión, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué tipos de fondos tenemos? Primero lo tenemos definido por la geografía en la que invierten. Tenemos fondos regionales, únicamente su exposición se centra en una región económica o en un país. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un fondo que únicamente tenga permitido invertir en España. Solo invertirá en empresas cotizadas en España, ¿vale? Un fondo que solo puede invertir en Europa, pues tendremos diferentes segmentos, ¿vale? Y luego están los internacionales, que pueden invertir en cualquier región. Se pueden tener exposición en Estados Unidos, en Asia, en Europa, emergentes, África, ¿vale? Pueden estar expuestos a todos los mercados. Y luego tenemos otro tipo de subdivisión que es por estilo, por sector y por criterios, ¿vale? El primero, por estilo. Al final,
pueden mantener, digamos, activos con atributos similares, como puede ser, por ejemplo, algo que invierta en la industria del automóvil, algo que invierta en empresas que tengan un alto dividendo, algo por el estilo, ¿vale? Que pueda seguir un criterio, pero que no sea un sector solo, que el sector es lo que vamos a ver en la siguiente sección, que al final eso simplemente lo define una industria. Queremos invertir en empresas de defensa, queremos invertir en empresas tecnológicas. Esos son sectores, ¿vale? Y que luego pueden estar con una diversificación geográfica que puede ser internacional o regionales. Entonces, desde aquí se subdivide. Y luego, por último, por criterios, como puede ser el ESG, que está muy, muy de moda, sobre todo en este último tiempo, y son esos criterios, pues bueno, que tienen pues para todo ese sesgo de cuidar el medio ambiente, sostenibilidad y que la gobernanza sea limpia, ¿vale? A partir de aquí, pasamos ya a uno de ellos que hablamos de renta variable, ¿vale? En esa renta variable tenemos fondos que invierten principalmente en acciones, ¿vale? Luego tendremos fondos cubiertos y no cubiertos, pero principalmente su inversión es en acciones. A partir de ahí, ¿qué tipos de fondos tenemos dentro de esas acciones? Tenemos fondos indexados o referenciados, que es únicamente se adhieren con una gestión pasiva a fondos, por ejemplo, sobre el S&P, sobre el Nasdaq. Al final lo que hacen es replicar los activos que están dentro de la cartera con los mismos pesos para que funcione exactamente igual, o fondos de gestión activa, como puede ser pues un fondo que sea sobre tecnológicas, pero el gestor decide qué tecnológicas tener dentro, cuál sacar o cuál meter y cuál ponderar más en pesos, y al final lo que se busca es que esos fondos de gestión activa superen a estos fondos indexados o referenciados, ¿vale? Que eso, os lo dejo también como tip, se ve en el alfa de Jensen, ¿vale? Es cuánto ha superado el gestor a su índice de referencia. A partir de aquí, ¿cómo se pueden dividir? Se suelen dividir por dos categorías, ¿vale? El primero por tamaño, que estamos hablando que son empresas que invierten por tipo de capitalización, puede ser una small cap, es decir, empresas con pequeña capitalización, una mid cap, un rango medio y una large cap o esas mega caps, como veíamos en esas magníficas 7, ¿vale? Por ejemplo, en situaciones de fase de recuperación del ciclo económico se suele ponderar más esas small cap porque son más ágiles, ¿vale? A la hora de poder adecuarse, digamos, a los cambios que pueda haber en la coyuntura o en los cambios en los hábitos de consumo. A partir de ahí también se puede definir por su objetivo de inversión, que puede ser por crecimiento, value, growth. Si estamos hablando de, pues a lo mejor, empresas más tecnológicas, hablaríamos de ese growth y de ese crecimiento más exponencial sin tanto reparto de dividendos y más con reinversión propia para ese I más D más I, o empresas de valor, empresas consistentes, con balances fuertes, como puede ser pues Coca-Cola, como podemos tener ejemplos, digamos, más arraigados y que también reparten dividendos para repartir esos beneficios en los accionistas. A partir de ahí, puede estar globalmente invertido, como veíamos antes en internacionales, o limitado a un área geográfica con esa regional, ¿vale? El enfoque suele estar muy variado, al final te permiten, digamos, tener ciertos criterios, pero suelen tener limitaciones. Por ejemplo, que el 60% esté invertido en Estados Unidos o en economías fuertes, el otro 40% únicamente en emergentes y que no puedan superar esos márgenes, ¿vale? Y luego, a partir de ahí también, el grado de concentración. Hay gestores que se centran en una diversificación más amplia con muchas empresas con menores ponderaciones o gestores que prefieren tenerlo todo más atado a la mano, empresas más sólidas y solo unas pocas, como pueden ser 20, 30, y que controlan sobre ella, ¿vale? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de ver qué nos interesa a nosotros. A partir de ahí, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de estos fondos? La diversificación de la cartera. Al final reduce los riesgos, ¿vale? Porque en una renta variable, en un fondo, vas a tener bastantes acciones a la que ponderar. También, por supuesto, que está gestionado de manera activa y por un profesional que debería de comportarse bien respecto al mercado y que debería de sacar unos resultados mejores de los que nosotros lo podríamos hacer, puesto que tiene la formación y el tiempo para aplicarlo a ello. Y la amplitud. Al final tenemos muchísimas opciones sobre el mercado, podemos hacer un scope de todo, manejarlo y a partir de ahí tomar la decisión, ¿vale? Por el otro lado, tenemos contras. Hay impactos externos. ¿Esto qué quiere decir? Todo está conectado y
un impacto en una acción o en un territorio, como hemos visto con Taiwán, ese terremoto, puede llevar a que fábricas de microchips se paran y a partir de ahí, tanto la cotización de esa fábrica de microchips como toda la cadena de suministro, como lleva Nvidia, Apple, toda la industria del automóvil, se puede ver perjudicada. Y luego también con una personalización limitada. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder elegir qué está dentro de ese fondo. Sí que vamos a poder elegir qué fondo elegir, pero lo que está dentro de ese fondo y cómo se va rotando, no tenemos una gestión activa nosotros, sino que la delegamos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Qué estrategia sigue el fondo y cuál es el grado de concentración por sectores y por exposición? ¿Vale? Estas son las dos preguntas que destacaría. A partir de aquí tenemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un Columbia, un Global Focus, que al final lo que tiene pues son grandes empresas, ¿vale? Vemos a Microsoft, vemos a Mastercard, Linde por aquí por Alphabet también, Amazon, Schneider Electric aquí en Alemania, Lam Research, y vemos cómo tiene su ponderación y la comparamos con la ponderación del índice, ¿vale? Luego tendremos también el de dividendos que comentábamos, por ejemplo, de Fidelity, que vemos que, pues, qué pesos tiene el fondo, cómo está con el índice y cuál es el relativo. Por ejemplo, tiene Rocher, una de las grandes aquí en Europa, de esas granolas. También Sanofi, que también pertenece al grupo. Y luego tenemos, por ejemplo, el de Goldman Sachs y que se centra únicamente en el sector de comidas y bebidas, ¿vale? Aquí tenemos a P&G, quien no lo ha visto en los champús, Nestlé, PepsiCo, quien no ha consumido uno de sus productos, o empresas grandes también en Estados Unidos como Walmart y Costco, que Costco, por ejemplo, también lo tenemos aquí en Europa. A partir de aquí, pasamos al siguiente apartado, fondos de bonos, fondos de renta fija en general, ¿vale? Al final, ¿cuáles son y cuáles son sus características? Están expuestos a una cartera de bonos diversificada y gestionada de manera activa, ¿vale? Que no busca tanto, digamos, esa llegada a vencimiento, sino con una gestión activa, mitigar tanto los riesgos y sacar beneficio por precio, ¿vale? Estos van a tener siempre un riesgo menor en esa escala que veíamos del 1 al 7. A partir de ahí, ¿qué tenemos de posibilidades dentro? Invertir únicamente en emisiones de gobiernos, como pueden ser los bonos de España, de Estados Unidos o Alemania, o en bonos corporativos, como podríamos ser pues, Volkswagen, Ford, o empresas como Iberdrola, que saca también bonos verdes, todos esos tipos de bonos, ¿vale? Esas son las dos casuísticas, o también puede tener un mix, ¿vale? Dentro de él. Luego, a partir de ahí, dependiendo de la estrategia, iremos a deuda global o iremos a deuda nacional. Hay fondos que únicamente se centran en gobiernos europeos para que no entre ese efecto de divisa, o fondos que se centran en únicamente internacional, por ejemplo, en Estados Unidos, que coticen dólares para cotizar ese fondo en dólares, ¿vale? A partir de ahí, tenemos que ver si el fondo lo hace ligado a algo o no. Por ejemplo, hay fondos que invierten ligados a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Tienen un cupón y un precio que va a variar respecto a esa inflación, ¿vale? Luego, a partir de ahí también tenemos que medir cuál es el riesgo total de la cartera, ¿vale? Nosotros cuando invertimos, por ejemplo, en un bono español, sabemos que el riesgo que tenemos es que en esa fecha que tiene estipulada el bono, el Estado español no pueda pagar, entre en default y ese es nuestro riesgo que asumimos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando invertimos en un fondo de bonos estamos diversificando ese riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes temporalidades, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad de que entre en default en todos ellos es mucho más difícil y aparte en diferentes estados o diferentes países, que también lo diversifican, ¿vale? A partir de ahí, como antes, pros y contras. El pro, tenemos una gestión profesional que va a poder sacar de manera activa rentabilidad por precio, tenemos una diversificación, como explicaba, que reduce los riesgos, que también es lo que buscábamos, una liquidez, puesto que todos los días va a tener un NAV, cuestión que los bonos estamos en mercados secundarios supeditados a que alguien lo quiera comprar y haya liquidez justo en ese vencimiento. Los mínimos de invertir también son bajos y el dividendo o la reinversión también. A partir de aquí tenemos limitaciones en trading, puesto que solo tiene un NAV diario, transparencia limitaria porque todos, digamos, por lo general los fondos de inversión lo divulgan mensualmente. ¿Por qué? Porque si ellos exponen sus carteras en el día a día, sería tan sencillo como replicar sus movimientos y poder actuarlo. Siempre vamos por detrás, ¿vale? Falta de personalización como en el anterior, porque tú no vas a poder decidir esa gestión activa, y menos control, puesto que esas compras y esas ventas, ¿vale? Ellos lo van a tener que hacer acorde
a cómo esté la gestión y a cómo estén los reembolsos, cosa que nosotros, pues al final nos vamos a adjudicar a nosotros hasta cuándo lo queremos tener o no y si queremos ir a vencimiento o no. A partir de ahí, ejemplos como antes. Primero tenemos el Schroeder, que mira, por ejemplo, este invierte en Europa y bonos corporativos, ¿vale? Y entonces vemos por delante que tiene diferentes deudas de corporativos, por ejemplo, Nova Scotia, tenemos a Credit Mutuel, a ALD, diferentes empresas cotizadas, ¿vale? A partir de ahí tenemos también el PINCO, que es una de las gestoras más grandes, que es Capital Securities, ¿vale? Y este tiene, mira, deuda de diferentes holdings, ¿vale? Veremos HSBC, CaixaBank, que nos sonará, HSBC, el BVA, diferentes bancos, digamos, europeos. Y el siguiente, que es el Nordea, que es otra de las grandes casas, que este lo que hace es en deuda de corta duración. Si nos damos cuenta, mira, es 2024, 2026, 2030, no nos vamos muy lejos y seguramente estos vencimientos más lejanos no lleguen a ellos, simplemente lo hacen por precio, ¿vale? A partir de aquí llegamos al último punto, que son los fondos mixtos, ¿vale? Estos fondos mixtos al final lo que buscan única y exclusivamente es estos dos fondos, unificarlos en uno y poder dividir tanto por diversificación como por riesgos. Entonces, ¿cuáles son y qué hacen? Estos fondos son una combinación de ellos, ¿vale? Combinan el rendimiento, combinan el crecimiento y al final lo que te intentan dar es en un mismo producto una diversificación de todo. ¿Para qué? Para que tú ya esa decisión que antes teníamos de decir yo soy más de renta variable, soy más de renta fija, quiero un movimiento en la acción pero no quiero tanto riesgo de solo acciones, esto es lo que viene a solventarlo, ¿vale? Lo que dan al final es una ponderación que puede ser un 60-40, un 50-50, que lo que hace es que reducir esa escala del 1 al 7, intentar reducirla, pero aparte poder aprovecharnos de esa renta variable para sacar rentabilidad. ¿Vale? La mayoría de los fondos tienen esas bandas de las que hablábamos y eso es los que nos tenemos que fijar, esos criterios de saber si es un 60-40, si es un 50-50 o incluso un 70-30, ¿vale? Dependiendo de la estrategia y saber también dónde están invirtiendo. Si se limita a un área geográfica, si salen de Europa y entonces también estamos expuestos al euro, o sea, al dólar, perdona, si lo cubre, si no lo cubre, ¿vale? Todo lo que sea en zona europea, por ejemplo, cotizado en euros, será menos variables a fluctuar porque no tenemos la condición de la divisa y por lo tanto será más fácil de entender y de rentabilizar, ¿vale? A partir de ahí, ¿por qué tener estos mixtos en la cartera? Al final es por la facilidad y por esa gestión activa, digamos, el doble. La primera gestión activa viene de saber qué fondos, o sea, perdona, qué bonos meter por la parte de renta fija y saber también qué acciones meter por la parte de renta variable y más allá de eso, saber qué porcentaje tiene que estar dependiendo del ciclo económico. Por ejemplo, ahora, en un entorno de tipos altos, en un entorno en el que se prevé que esos tipos empiecen a bajar y la renta fija a subir por precio, a lo mejor las ponderaciones de esas carteras, tanto por riesgo como por rentabilidad, se tornan más al sector de la renta fija y dejan un poco la renta variable también menos ponderada y entonces el riesgo del fondo baja y incluso la rentabilidad puede igualarse o puede subir, ¿vale? Esa gestión que a lo mejor nosotros no estamos en mercado o no estamos informados de todos los productos, de cómo se mueve y de cómo hacer esa gestión, ellos lo tienen y al final eso es por lo que pagamos esa comisión, digamos, al fondo y también por lo que lo elegimos, ¿vale? Para tener esa gestión activa. A partir de ahí, ¿qué tipos de fondos existen en cuanto a la ponderación? Tenemos el moderado, ¿vale? Que lo que hacen es que asignan un porcentaje mayor, a lo mejor ese 70% está invertido en bonos y un 30% está invertido en acciones, ¿vale? Y lo que buscan al final es invertir en activos que sean más seguros, esos cupones fijos y a lo mejor también dividendos que nos van dando las compañías y que veamos cómo se rentabilizan y luego un segundo paso, ver si lo queremos en distribución, es decir, que esos dividendos y cupones que se vayan generando, nosotros ir recibiéndolos en efectivo y que también veamos cómo va llegando ese dinero, digamos, a nuestra cuenta, o hacer ese efecto bola de nieve y ese interés compuesto y que esos propios cupones o esos propios dividendos se vayan reinvirtiendo de manera directa y nos generen
mayor presencia y mayor dinero que al final por rentabilidad va a ir subiendo, ¿vale? Se va a ir acumulando. El segundo, equilibrado. Aquí tenemos un 50-50, que es el caso que comentábamos. 50% a renta variable, 50% a renta fija. Y sabemos que ese es el criterio. Estemos en la situación en la que estemos, mínimo un 50 va a estar en variable y en fija. A partir de ahí, la gestión del gestor entra en saber qué sectores se están comportando mejor en la renta variable, si es momento de tecnología, si es momento de a lo mejor consumo básico y sanidad o salud, porque estamos en una fase más defensiva o con energía por tipos bajando. Y en fondos de renta fija saber si es mejor con mayor duración, con menor duración, dependiendo también de esos tipos. Todas esas cuestiones que a lo mejor nosotros no sabemos o no tenemos el tiempo para destinarlas, lo dejamos en sus manos. A partir de aquí, luego tenemos el agresivo. ¿Esto qué es? Para un perfil que está dispuesto a arriesgar más su capital, a asumir más riesgo y por lo tanto también ese binomio rentabilidad-riesgo será mayor y esperaremos mayores rentabilidades. Aquí estamos prácticamente el total invertido en renta variable y aparte de ello iremos a sectores que sean seguramente más de crecimiento, más sector tecnología, biotecnología, inteligencia artificial, automatización, que son sectores que tienen más rentabilidad porque pueden tener más crecimiento, pero a su vez, por supuesto, más riesgo. Esto sabemos que cuanto más riesgo, probablemente más rentabilidad. No siempre se cumple, pero suele ir ligado de la mano, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que estábamos hablando, esa tolerancia al riesgo. Nosotros tenemos que ser los que digamos, voy a mantener esta inversión durante cuánto tiempo, horizonte temporal, y cuánto necesito o no necesito ese capital o cuánto estoy dispuesto a perder de ese capital, ¿vale? Si nosotros estamos dispuestos a perder gran parte del capital, no hablamos de pérdidas que tú tengas que vender, sino pérdidas latentes, de ver cómo en la cuenta, a lo mejor en un momento en el cual el mercado se da la vuelta, puedo perder un 10%, puedo perder un 15% y estoy tranquilo, a lo mejor vamos a ir a una tolerancia al riesgo mayor, mientras que si nosotros queremos perder lo mínimo posible, estaremos en ese baremo de 1, 2, 3 en la escala de riesgos. Y luego, aparte de allá, saber en qué activos subyacentes estamos invirtiendo. Pueden invertir en acciones, pueden invertir en bonos, pueden tener también fondos de fondos que tengan dentro diferentes fondos y al final es analizar qué tiene dentro esa carcasa, que el fondo al final lo tenemos que pensar como una carcasa y dentro tiene cosas. Nosotros le vamos metiendo, nosotros vamos eligiendo qué va dentro. Es como cuando, pues bueno, vamos a una tienda y nosotros vamos metiendo en la bolsa las prendas que nos gustan. Pues al final esto es lo que busca un fondo. Nosotros tenemos que abrir la bolsa y saber qué bolsa tiene dentro lo que nos gusta y con lo que estamos a gusto. Entonces, a partir de aquí, tenemos ventajas y tenemos inconvenientes. Las ventajas, al final es una solución, como hablábamos, integral, combina ambas dos y no tenemos que preocuparnos de tener en cartera fondos de renta fija, fondos de renta variable, nosotros ver los porcentajes, sino que ellos lo gestionan. Diversificación por esa variedad de activos, variedad de geografías y también variedad de riesgos. Y luego, por supuesto, la liquidez. Es un único NAV, no tenemos diferentes NAV que puedan ir variando, sino que nos regimos sobre ese y funcionamos con ese. ¿Cuáles son, por su lado, las contras? Las asignaciones. Nosotros no tenemos capacidad de decidir en un momento, voy a cambiar la cartera, creo que ahora no quiero asumir tanto riesgo y me voy a meter más en renta fija y menos en variable. No, aquí vamos a estar supeditados a lo que el gestor esté determinando en ese momento y lo que tenga también como límites establecidos en el kit. Y que tiene una estrategia estandarizada, sabemos que si ese 50-50 está establecido, 70-30 o 30-70, es lo que vamos a mantener durante la vida que nosotros le demos al fondo. ¿Ventaja para esto? Podemos traspasar. Si en un momento pensamos que queremos ser más defensivos, podemos meter un fondo que tenga un 70% en renta fija y un 30% en variable, y si en algún momento vemos que nuestro riesgo puede ser mayor, nuestra situación económica ha mejorado y podemos asumir más, podemos cambiar y darle la vuelta a esa asignación de activos sin tener que pagar el peaje fiscal hasta que no vendamos, porque se pueden traspasar, ¿vale? Importante para esto que siempre cumplan los criterios de tanto aquí en España como fuera, o 100 partícipes o 500 partícipes el fondo para poder ser traspasable, ¿vale? Que esto también lo pondrá en el kit y es importante que lo leáis. A partir de aquí, ejemplos. Por ejemplo, este Nordea. Vemos cómo tiene deuda del Tesoro americano a 5 años, vemos cómo está invertido también en el yen, luego tiene a Alphabet
esa matriz de Google, a Microsoft, Novo Nordisk con ese Ozempic que tanto hemos comentado, el medicamento, Coca-Cola, Visa, y al final tienes una distribución. Tienes deuda del gobierno, tienes tecnología, tienes servicios, tienes sanidad, tienes financiero, industrial y consumo básico. Al final tienes un poco de todo, es ese mix. Y, por ejemplo, un fondo de BlackRock, ese Global Allocation Fund, tiene prácticamente un 60% del fondo está en acciones, en renta fija tenemos un 34%, tiene un cash guardado por si hay alguna acción que intervenga en cartera o si hay que asumir pérdidas también con ese cash de prácticamente un 6%, y luego tienen commodities como pueden ser oro, como puede ser plata, como puede ser litio o uranio, que hemos estado viendo que se ha comportado muy bien, y el oro que está prácticamente en máximos, prácticamente un 2%. Entonces, lo importante de aquí es saber a qué queremos estar expuestos. Y a partir de aquí, ya que nos hemos adentrado, digamos, en todos los tipos de fondos que hay, lo que os voy a pedir es que hagáis preguntas, y no hay mejor cosa que al final todas esas cuestiones que podáis tener, resolverlas ahora mismo para que no se os queden. Entonces, podéis sentiros libres de ir preguntando y yo voy a ir leyendo, ¿vale? Por ejemplo, la primera pregunta que nos llega por aquí, si los fondos indexados es una buena opción. Los fondos indexados, si lo miramos de manera histórica, por ejemplo en Estados Unidos, tenemos un aspecto de que a 20 años, da igual cuándo hubieses entrado, no habrías perdido, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué es lo que buscamos? Sabemos a lo que nos estamos indexando. Si nos metemos al S&P 500, por ejemplo, sabemos que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos cotizadas, y vamos a estar expuestos a eso. Va a haber una rotación de que van a ir entrando y sabemos lo que tenemos el índice y lo tenemos claro. Ahora, ¿mejor o peor que una gestión activa? Va a depender de eso que os comentaba antes, que es ese alfa de Jensen. Si un gestor invirtiendo, por ejemplo, contra el Nasdaq, invirtiendo en tecnología, es capaz de generar mayor rentabilidad que lo que tú has invertido en el Nasdaq, ya sería mejor opción el gestor que el Nasdaq. Ahora, eso tienes que mirar tanto el histórico del fondo como ver tú con qué te sientes más cómodo, que sobre todo eso es lo más importante. Pros y contras de los fondos monetarios. Fondos monetarios al final están compuestos de diferentes depósitos, de diferentes líneas de crédito, de repos, etcétera. ¿Qué es lo positivo? Que probablemente si tienen una buena gestión activa nos van a dar un poco más de rentabilidad de lo que nos podría dar un depósito. Ahora, ¿qué es lo malo? Que estamos en un fondo que está cotizando. Puede caer, puede no dar lo que esperaban, o puede que ese banco o eso que tengan dentro no sea de tanta calidad crediticia. No tenemos un fondo de garantías que esté detrás respaldándonos. Esos son los contras. Los pros, por supuesto, que pueden darnos más rentabilidad. Por ejemplo, estamos viendo fondos monetarios que están prácticamente en el 4% o 4,1% anual, mientras que ahora los depósitos estamos viendo cómo están bajando y ya se van a los rangos del 3, 2,5. Entonces, al final es ese binomio que siempre hablamos, rentabilidad-riesgo, es el que tenemos que tener en cuenta. Por más riesgo asumido que va a ser un fondo monetario, probablemente vamos a tener mayor rentabilidad y vamos a tener mayor seguridad en un depósito, por ejemplo, normal, pero también menor rentabilidad. Entonces, eso tenemos que verlo. Probablemente no sea ni uno ni otro, sino más tener una diversificación, como siempre hablamos. Voy a esperar a ver si tenéis también más cuestiones, y también dejaros, por supuesto, abierto cómo podéis consultarnos con total confianza con el número de teléfono de la página, y también poder revisar de manera más tranquila el webinar en YouTube, que lo colgaremos mañana, y poder llamarnos. Por supuesto, preguntan por aquí si se pueden comprar directamente desde la plataforma BigBroker. Efectivamente, para poder comprarlo simplemente nos iremos arriba a la derecha, buscaremos el nombre del fondo o el ISIN que tengamos, y si no tenemos claro y queremos buscar alternativas, vamos a tener en la izquierda, en ese listado de precios que sabéis que tenemos en la plataforma, vamos a filtrar por fondos y nos van a aparecer por diferentes categorías, y ahí vamos a poder ir seleccionando. De todas formas, para poder guiaros sobre cómo hacerlo,
tenéis tanto un vídeo en YouTube como nuestro teléfono, nos llamáis, os ayudamos a buscarlo y al final ese es el servicio que también queremos dar y el que nos diferencia, que podáis llamar y hablar directamente con nosotros. Y bueno, vamos a ir cerrando por aquí si no tenéis más cuestiones. Espero que os haya servido el webinar, también que lo podáis pensar y si a lo mejor pues queréis algo más personal, llamar al teléfono, ese 910012000. Estaremos encantados de atenderos. Y nada, pasaros también por el canal de YouTube que vais a tener más contenido y también contenidos anteriores por si os sirve, también con megatendencias que son diferentes tipos de fondos, que a lo mejor ahora que ya ha quedado más claro el concepto de fondo y qué tenemos dentro, podemos ir a esos megatendencias que también lo tenemos combinado con depósitos y puede ser una posibilidad atractiva ahora que seguimos teniendo tipos altos. Espero que os haya gustado y muy buenas tardes.